Hola, bienvenidos a nuestro programa Hablemos de. Esta vez tomando un tema que nos atañe a todos, la sinodalidad en la Iglesia, con dos grandes invitadas. Hoy trataremos de explorar las dinámicas y reflexiones en torno al Sínodo de los Obispos. Este evento, convocado por el Papa Francisco, responde a una invitación singular: construir una iglesia sinodal. ¿Pero qué significa esto? El llamado a una iglesia sinodal es una respuesta a los desafíos contemporáneos y la necesidad de involucrar a todos los miembros de la iglesia en el proceso de toma de decisiones. Sinodalidad implica caminar juntos, escuchándonos mutuamente, reconociendo la diversidad de experiencias y perspectivas que enriquecen nuestra comunidad. A lo largo de nuestro programa exploraremos las diversas dimensiones de este proceso sinodal, desde testimonios inspiradores hasta análisis profundos. Desentrañaremos el significado y la importancia de esta búsqueda colectiva de una Iglesia Católica más participativa y relevante en el mundo de hoy. Bueno, para explicar esto, tenemos dos grandes invitadas. Nos acompaña Marcela Algace, que es una mujer dedicada incansablemente a la renovación eclesial en Chile. Ha liderado un equipo interdisciplinario para diseñar, acompañar e implementar el proceso de renovación eclesial en respuesta a la crisis de abusos sexuales en la Iglesia, en diferentes ámbitos. Su profundo compromiso se refleja en la publicación de resultados en los informes de sistematización diocesanos y nacionales rumbo al sínodo sobre la sinodalidad y en la tercera Asamblea Eclesial Nacional de octubre de 2022. Su formación en prevención de abusos, discernimiento y acompañamiento, junto con su experiencia en diseño gráfico, se funcionan en una praxis que ha enriquecido tanto su formación teológica como su habilidad para aplicar creatividad a los procesos y recursos pedagógicos. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, muchas gracias Javier por la invitación. Vamos con la presentación de Sandra y conversamos. Sandra Arenas es una teóloga católica con un destacado recorrido académico. Obtuvo su doctorado en Teología Sistemática en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. A partir de entonces se desempeñó como profesora en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile. Fue académica visitante de la Facultad de Teología y Estudios Religiosos de la Universidad Católica de Lovaina y desde enero del 2020 asumió como decana de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco, donde continúa desarrollando su carrera académica. Sabemos que su enfoque se centra en la eclesiología, los estudios del Concilio Vaticano II y el diálogo ecuménico. Como experta en estos campos, la doctora Arenas aporta una perspectiva valiosa a la comprensión de la Iglesia y el diálogo entre distintas confesiones cristianas. Hola Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, gracias por la invitación. Un saludo desde el sur. Eso. Vamos con Marcela, que la presentamos primero. Marcela, ¿cómo viviste el proceso sinodal y nos puedes dar tu perspectiva de cómo fue participar en ese momento y cómo la Iglesia de Chile ha respondido a este llamado de ser sinodales? Ya voy a tratar de responder lo que me acabáis de preguntar de la mejor manera posible. Mira, yo la verdad es que debo reconocer que fue un proceso que se planificó en alguna medida, pero que se desbordó rápidamente. Desbordado absolutamente también por el espíritu, pero también por esta búsqueda incansable de responder al origen del proceso. El origen del proceso no es el sínodo para la sinodalidad en Chile, y eso hay que insistirlo, porque en el fondo nosotros tuvimos una crisis, un estallido eclesial tan fuerte, tan importante, tan radical también, que no podía dejarnos pasivos. Entonces, esa actitud, de alguna manera, fue la que movilizó un proceso que diría yo que preparó el sínodo para la sinodalidad o el proceso de aportación al sínodo para la sinodalidad. Pero es un proceso dolorosísimo porque tiene que ver con el daño causado a las víctimas, con una profunda desconfianza, con una rotura del tejido eclesial, con distanciamiento a las personas, con mucho dolor y rabia. Entonces, en ese sentido, la experiencia como que se fue armando a partir de lo que íbamos viendo, cómo iba sucediendo las respuestas de las comunidades. Lo que nosotros vimos en este proceso era que había mucha gente dispuesta a buscar una nueva forma de hacer iglesia. Yo creo que
de ahí fue brotando esta experiencia tan bonita y tan distinta. Igual es un proceso muy original, muy único en Chile, en Latinoamérica, incluso una experiencia casi como de exportación. Ya, mira, qué Porque bonito, tiene mucha creatividad, tiene mucha qué bonito. participación, tiene mucho de interioridad. Claro. Sí, eso Qué es. profundo, qué profundo. Sandra, ¿tú nos podrías contar a partir de lo que dice Marcela, qué es esto de sinodalidad, cómo funciona dentro de la Iglesia Católica y bueno, qué experiencia de la historia de la teología nos podemos sacar para futuros procesos de sinodalidad en Chile? Es una pregunta muy amplia que requeriría una conversación muy larga, pero creo que puedo decir lo siguiente. La sinodalidad, esta invitación, este llamado permanente del Papa Francisco hacia una iglesia sinodal, ¿no? Es ciertamente, como dice Marcela, es mucho más que el evento o los eventos, incluso el conjunto de eventos, ¿no? Tiene que ver con una transformación de cultura eclesial, ¿no? No hacia algo completamente nuevo, y en ese sentido tanto el Papa como, digamos, otros espacios dentro del proceso han insistido, ¿no? Frente a la crítica de que se está introduciendo una novedad que no es parte de la tradición nuestra, ¿no? Es mirar el pasado y renovar la iglesia hacia el futuro, recogiendo lo más propio de nuestra tradición. Y en ese sentido, yo creo que el valor profundo que tiene es que nos mete en un carril de revisarnos. De qué manera estamos transformándonos culturalmente, ¿no? Y eso toca muchos temas, ¿no? Esto no se da en el aire, no es una reflexión de escritorio. A ver cómo nos convertimos, cómo renovamos, cómo reformamos la iglesia, ¿no? Sino que recoge todo este dolor, las manos manchadas de sangre que tenemos con toda la crisis de abusos de conciencia sexuales, de abuso de poder, ¿no? Que todavía existe en nuestra iglesia. Entonces, este es un proceso que no se da en blanco, ¿no? Se da en un contexto determinado, y en ese sentido también es bastante único, ¿no? Probablemente en el momento en el que estamos, lo vamos a mirar 50 años más tarde para atrás, y vamos a darnos cuenta de que después del Concilio Vaticano II, en la era contemporánea, este es el evento eclesial más importante, digamos, como evento, ¿no? Y como proceso más importante que la Iglesia Católica haya vivido, porque además nos exige ponernos en conversación con otras iglesias, con otras religiones, Claro. nos exige ponernos en conversación mucho más decidida con las preguntas del momento, ¿no? Culturales, reales, no las que podemos inventar en el escritorio, Sí. y eso nos obliga a salir. Sí, y bueno, ustedes lo dijeron, es muy particular el momento que vive Chile con todo el proceso que ha vivido con la crisis de abuso y con los cambios estructurales que ha tenido. En el resto de Latinoamérica se empieza a replicar un poco el tema, pero a lo mejor nosotros partimos antes. Justamente quería preguntarle a Marcela, creo que lo fuimos hablando en las dos intervenciones, pero surgieron temas destacados en el inicio del proceso. ¿Cuáles fueron esos temas? Y si nos puedes contar un poco cómo vivieron las comunidades hablar de estos temas, algunos que son muy duros, otros que son esperanzadores. ¿Qué nos puedes contar de eso, Marcela? Oye, pero primero como esto, la idea es también poder ir reaccionando a lo que va Sí, diciendo obvio. Sandra y de alguna manera. Lo que pasa es que yo creo que el proceso aportó una cosa muy buena, sí, de verdad muy buena a las comunidades y a todos como iglesia, en el fondo, el ver
el tema de la lucidez, esto que decía la Sandra, de esto de ir tomando conciencia. Un cambio cultural requiere sin duda ser lúcidos, ser conscientes, ser empáticos también con lo que va sucediendo y también arriesgarse en algunas cosas. Yo creo que estamos muy cómodos y de alguna manera este proceso nos ayuda a desacomodarnos, a ver lo que no queremos ver, a hacernos cargo de lo que no nos queremos hacer cargo, de tener que enfrentar la dificultad. Y ahí vienen temas complicados, pues viene el tema que no es un tema nada nuevo, el tema de la mujer, el tema de los jóvenes, el tema de la diversidad, que a mi gusto, hay muchos temas, de verdad hay muchos temas, porque todos los temas salieron durante el proceso, el tema del clero, el tema de la formación, el tema de los agentes pastorales, la catequesis, todo hay que renovarlo, así, todo. Pero a mi gusto, temas que son complejos porque tienen que ver con la justicia en el fondo. Yo creo que hemos crecido en conciencia de pueblo de Dios y eso es re importante. Esa conciencia como de enredarse, ¿no? Le hemos puesto así como 3 palabritas, así que este es un proceso enredado, apasionado y sin vergüenza. Porque es enredado porque en el fondo tiene que ver con esto del census, de enredarse, porque todos tenemos algo que aportar, esto de la necesidad recíproca de hacernos uno y de contagiarnos también en un proceso que tiene causa, que tiene convicciones, que no parte para hacer mejor la iglesia o para hacer mejor las cosas o para que todos tengamos. No, esto parte de una cosa muy, muy importante, muy grave. Es una situación que realmente nos interpela porque es contradictoria a la experiencia, a lo que buscamos como iglesia. Esto atenta contra la identidad de la iglesia. Entonces, de alguna manera, esto es un proceso que tiene como la desfachatez del espíritu, la desfachatez de buscar donde él quiere y dejarse sorprender por eso, desbordarse en eso y en ese sentido la diversidad de carismas, también la diversidad de temas que nosotros quizás no estamos acostumbrados a ver en la iglesia, esto de apasionarse con la parresía para poder salir y para poder romper quizás ciertos esquemas y atreverse. En verdad yo creo que aquí hay un proceso muy lindo de temas pendientes, justicia también con los jóvenes, que en el fondo los queremos meter en un esquema eclesial instalado y darle poco espacio a que ellos tengan sus propias búsquedas. Oye, y nosotros ser facilitadores de eso. Y justo con eso, ¿se percibe un cambio en los laicos, así como en la percepción que se tiene de esta crisis? ¿Se percibe como que están remecidos, que quieren hacer un cambio? Mira, hay de todo. Hay gente que se ha distanciado y que en el fondo no cree y no confía. Yo creo que son procesos muy largos. La Sandra lo decía, son procesos de transformaciones culturales en que la iglesia también quedó cuestionada y está obligada también a volver al centro. Para mí el centro es volver a las personas, es volver a centrar la mirada en la persona, en la dignidad de cada persona y desde ahí constituirse, desde ahí centrarse y desde ahí renovar con esperanza. Y esa es la apuesta, esa apuesta es permanente. En el fondo lo que hay que buscar son los momentos históricos desde los cuales se pueden generar esas conversaciones, desde donde se pueden generar esas propuestas. Pero yo creo que la propuesta está tan vigente como antes. Sí creo que hay que buscar impulsos, hay que discernir. Hay que discernir el tiempo que estamos viviendo y hacer oídos a eso. Yo sigo de verdad convencida de que este es un proceso que nos enredó buenamente, enredados también porque no sabíamos por dónde, y enredados porque estábamos tan involucrados que claro, que es un proceso muy diverso, y eso creo que tiene un valor y una riqueza increíble. Buenísimo. Pues Sandra, antes de escuchar tu opinión, quería dejarte como planteada una pregunta. ¿Cómo influye el llamado desde Roma? El llamado del Papa Francisco al pueblo de Dios, ¿cómo influye esta carta a este proceso tan dinámico que vivimos? Yo creo que el liderazgo de Francisco
y la manera en que ha comprendido el darle como continuidad a un discernimiento eclesial, digamos, de 6 décadas atrás, que se desarrolló en un contexto de mucha fractura también, de muchos problemas. Eso ha influido positivamente, yo diría que ha ido creando como un cierto humus, ¿no? Uno respira a través de los documentos, de las catequesis, es decir, en todas partes está esta insistencia a comprender este proceso eclesial como un dinamismo de comunión misionera, como una experiencia arraigada en la tradición apostólica. Y aquí yo quisiera acentuar tal vez dos cosas. Por un lado, claro, esto nos ha involucrado, ¿no? Nos ha involucrado a distintos niveles, ¿no? En una conversación hacia adentro, ¿no? Y también en una conversación hacia afuera, ¿no? Que no está acabada en lo absoluto, ¿no? Estamos en proceso de entender cómo esto se hace. Como es una transformación cultural, implica que tenemos que revisarnos, ¿no? Dónde tenemos puestos los muebles, dónde tenemos puestas las formas, las metodologías, cómo nos encontramos, cómo nos entendemos dentro la membresía eclesial en su conjunto, cómo conversa la membresía eclesial, laicado con obispos, obispos con vida consagrada, etcétera, cómo se da eso. Totalmente. Todo eso está, yo diría que, y allí, claro, yo creo que estoy muy de acuerdo con Marcela en que esto se da siempre con tensiones, ¿no? Porque hay resistencias. Hay resistencias a cambiar. Eso me obliga a mí a salir de mi zona de comodidad, salir del monólogo para entrar en el diálogo. El Vaticano II fue súper enfático en esto y Francisco toma eso, trata de profundizarlo, ¿no? Y nos mete en ese dinamismo, ¿no? Salir del monólogo, de conversar conmigo mismo e ir y dialogar, desplazarme, ¿no? Entonces, para esto se necesita generar confianzas. Y esto implica, claro, una corresponsabilidad, ¿no? Todos y todas tenemos que tratar de conocernos. Las confianzas no se generan si no nos conocemos. Entonces, derribar los prejuicios, y esto es siempre dinámico y bidireccional, ¿no? Y en ese sentido, yo diría que la insistencia de Francisco, volviendo a tu pregunta, nos inserta también en una confianza basal de que el espíritu se cuela y se ha colado siempre a lo largo de la historia por esas fisuras que quedan entre medio cuando uno incluso se desespera, ¿no? O sea, pierde la esperanza, se agota, se agobia. La confianza de que en el proceso siempre y en la vida de la iglesia siempre está el espíritu como presente, aunque en el momento no podamos como reconocerlo. Y por último, yo quería rescatar lo que dijo la Marcela sobre del enredarse, enredarse dijiste, ¿no? Me encantó claro, porque eso implica la confianza, la convicción, la conciencia creciente y habla de una mejor formación en el laicado, especialmente, de esa capacidad, como le hemos llamado, sentido de fe del pueblo fiel, la capacidad que cada bautizado o bautizada tiene por la acción del Espíritu, digamos, captar por dónde está caminando Dios y poder decir algo con pertinencia, relevancia, con sentido evangélico, espiritual en la comunidad eclesial. Esa conciencia ha crecido, de modo que por esa misma razón han ido también emergiendo otros grupos, grupos eclesiales que dicen, mira, sí, es posible otra iglesia. Yo tengo una experiencia de Dios y una experiencia eclesial que me hace, que me posiciona dentro de la iglesia de una manera. Y eso no necesariamente se enreda, se entreteje. Claro.
Sí, por ahí. Me parece muy lindo eso. Ayer yo estaba con unos amigos que no son católicos y les trataba de explicar qué es esto del sínodo. Y bueno, lo que más destacaba era eso, del poder trabajar enredados con tu comunidad para poder aportar un poquito a tu iglesia. Justamente eso le quería preguntar a las dos, si tienen tips para vivir la sinodalidad, así como ya bajándolo a la gente de a pie, y cuál sería como el proceso sinodal soñado para ustedes, con mucha participación, que podamos, no sé, pues, siempre vemos que al final al sínodo de los obispos llegan los obispos, se supone que vienen con todas las propuestas, pero a lo mejor un poco más abierto. Bueno, en este año participaron varios laicos en el sínodo de los obispos. ¿Cuál sería su sínodo soñado, Marcela? Para mí, lo que ha ido sucediendo. Ya. Quizás no todos los resultados que he visto son los que más me gustaría ver, pero eso evidentemente, yo lo que viví es que la sinodalidad se vive, que no es una teoría, es una forma de ser y la sinodalidad es. Yo la viví, la experimenté, es a sentir como una sola iglesia que quería y que busca transformarse y que busca el querer de Dios y que no anula la particularidad de cada uno, sino que respeta los procesos particulares, respeta las búsquedas individuales, que es coherente con los procesos. En el fondo uno va viendo que esto tiene más sentido de lo que pareciera ser. Para mí el sínodo, lo mejor del sínodo, van a perdonarlo todos los que han participado en el sínodo en las instancias últimas, pero para mí lo mejor del sínodo es el proceso que ha llevado al sínodo. En el fondo, todo ese proceso de reflexión, de tomar conciencia, de ir buscando, de ir haciendo camino juntos, de darse cuenta que el otro existe, que el otro también quiere participar y que tenemos que abrirnos y hacer una iglesia también más acogedora, más inclusiva, más diversa, también donde los temas difíciles se toquen, donde hay que enfrentar los conflictos, donde hay que resolver temas de gobernanza, donde hay temas también de conciencia del otro como un legítimo otro, de respeto, y también con mucha parresía. O sea, yo creo que aquí la pasión no se puede perder, la pasión por la causa y la pasión también que uno mismo va despertando el espíritu y el bautismo. Yo creo que eso es muy importante. Es la única forma, yo creo. Y también conciencia de que es un kairos. Este es un tiempo del espíritu y nosotros tenemos que estar disponibles también para ser permeados, vulnerables al espíritu, para poder actuar en fidelidad a él. Así que yo de verdad sí creo que para mí este ha sido un proceso tal cual como Dios lo ha querido. Y como en general cuando yo pienso las cosas, no sé si salen tan bien. Yo prefiero dejársela de mano a otro, porque cuando uno las planifica no siempre son iguales. Sí, por ahí, eso. Sandra, ¿tú? Uy, yo diría varias cosas, ser conscientes en primer lugar, personal y comunitariamente, ¿no? Pensar en eso tal vez, como así, como preguntarnos, ¿qué imagen de Dios tengo yo? Porque yo tengo la más profunda convicción de que a imagen de Dios hay una imagen de iglesia. Y a imagen de iglesia va a haber también una cierta comprensión de teología, por ejemplo, de pastoral, ¿no? De vida comunitaria. Y eso no es tan obvio, ¿no? Entonces, tal vez preguntarnos eso. Lo segundo es que es tal vez, claro, proponer como reflexionar que el proceso de renovación y de reforma de la iglesia no es un invento de alguien, no es romper con la tradición apostólica, esto circula mucho, hay muchas resistencias desde muchos ambientes eclesiales, entonces no ser ingenuos en esto y no tal vez dejarnos fácilmente seducir por esa corriente. De hecho, hay una fidelidad a esa tradición apostólica, ¿no? Y me gusta mucho recordar unas palabras que se han dicho, digamos, en el proceso reciente, recordándonos que
hay tres maneras interrelacionadas a través de las cuales el espíritu guía justamente a la tradición apostólica, y eso incluye a esta tradición viva, ¿no?, de la Iglesia, el trabajo de teólogos y teólogas, la experiencia vivida de la feligresía, de toda la feligresía, y el magisterio, esto interrelacionado, es tradicional. Entonces, eso, renovación y reforma es necesario. Y lo tercero, y aquí hay varias cosas, que no bypassé las preguntas difíciles, ¿no? La búsqueda de los consensos deben integrar el legítimo disenso, ¿no? Hay voces, y lo ha habido a lo largo de toda la historia de la Iglesia, voces como disidentes que fueron leídas en su momento, incluso con algunas exclusiones comunitarias, y que han sido profundamente proféticas. Entonces, claro, la comunión eclesial no se construye con la exclusión de voces distintas. La gestión del disenso tiene que ser algo que reflexionemos comunitariamente, y eso es parte de la transformación de cultura eclesial. A mi juicio, eso implica los discernimientos necesarios, ¿no? Y confiar en lo que dije antes, y reforzó Marcela, que el espíritu actúa en todos y todas, y eso también implica que tenemos que fijarnos en qué estilos de liderazgo estamos teniendo en nuestras comunidades, preguntarnos qué liderazgo necesitamos, cuáles queremos, cuáles son más oportunos, relevantes, pertinentes para el proceso de transformación de cultura eclesial hacia la iglesia sinodal. Oye, se nos pasó volando el tiempo en este programa que se llama Hablemos de, con la compañía de Jesús. Vamos a empezar a despedirnos, pero quiero escucharla a ustedes 2 minutos para cada una. La importancia de la mujer en la iglesia. No es casual que estén ustedes dos acá y no fueron elegidos a dedo. Es por la importancia que tienen, y quería saber eso. ¿Qué les parece que las mujeres estén tomando tanta relevancia en la iglesia? 2 minutos, Marcela, vamos. Oye, yo creo que tú deberías responder esta pregunta. Yo creo que es justo y necesario, así de verdad, justo y necesario. Es un momento, hay cosas que no se pueden chutear más tiempo, hay cosas que hay que asumir, y hay que asumir con cierta también con altura de mira. Aquí somos todos parte de una misma iglesia, y hay un desafío importante de que cada uno sea pleno, y la plenitud de la persona, hombres, mujeres, también puedan tener esa misma como sinergia de colaboración, de hacerse uno. Yo creo que este es el desafío más grande quizás de dejar de ser hombres y mujeres, y también quizás de revisar algunas cositas que sería harto bueno de empezar a empezar a mirar, porque yo creo que sí, que estamos a tiempo, ya son tiempos, y hay un poco de cansancio también con esto que se tutea y que no pasa nada. Entonces, esta es una deuda grande, pendiente. Yo me siento en verdad... Sí, yo creo que hay como ciertos desafíos como de ahora somos mujeres y tenemos que estar aquí en esta, claro. Hay que responder aquí. Claro, pero en verdad yo creo que es una responsabilidad compartida. De todas maneras. Compartida con todos, así que... Vamos, Sandra, 2 minutos para lo mismo. Yo creo que es un proceso inacabado, sin duda, en donde seguimos en deuda, y tiene que ver como con la posibilidad como de desplegar nuestra vocación cristiana y nuestra vocación eclesial, sin miedo, sin darse de cabezazos por la pared, sin estar permanentemente validándose, tener la necesidad de hacerlo. Yo creo que todo eso, como que en el fondo, como romper con los estereotipos de que en el fondo hay que estar posicionándose cada vez, justificando la presencia en la comunidad, eso todavía no es un proceso inacabado. O sea, ha habido muchos avances y yo estoy muy feliz de eso, pero creo que el acompañamiento al proceso implica con más decisión, ¿no? Equilibrar también y visibilizar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida eclesial,
¿no? Y reconocer también, ¿no? Reconocer todo lo que la Iglesia ha podido construir, mostrar, ¿no? A través de las mujeres. Y finalmente yo diría que, claro, todos esos movimientos que Francisco ha impulsado, también incorporando a mujeres en dicasterio y comisiones, en donde nunca en la historia, Claro. eso tiene que también bajar a las iglesias locales con mucha más decisión y fuerza, Claro. no como excepciones, sino como parte de esta transformación cultural necesaria, ¿no? Eso. Bueno, eso es lo que soñamos. Les quiero agradecer por este espacio de conversación. Creo que logramos a lo que veníamos. Quizás vamos a tener que hacer otro capítulo, ¿eh? Para seguir conversando, porque se hace corto el espacio, además con todas las experiencias que tienen ustedes, maravillosas, nos aportan mucho. Así que les quería agradecer y hacer una invitación a nuestra audiencia de la Compañía de Jesús a seguir nuestras redes sociales en Jesuitas Chile, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y a visitar www.jesuitas.cl, donde va a estar alojado este podcast prontamente. Les quiero agradecer, Marcela, Sandra, por haber estado con nosotros, y les dejo esa invitación a conversar nuevamente próximamente. Ya, muchas gracias. Gracias, Javier. Sandra también. Ay, sí, un abrazo grande para mí. Que vaya muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.